Bueno, bienvenidos de nuevo. Seguimos con la teoría de la materia. En esta serie de videos que vamos a ver ahora vamos a tratar modelos de distribuciones de probabilidad aplicadas a distintos escenarios, a distintas situaciones que nos interesan. En esta parte 1 nos vamos a enfocar más que nada a variables relacionadas a control de procesos industriales. Y antes de empezar me gustaría refrescar un poco el concepto que estuvimos viendo al final de la última parte, que hablaba de esto de población y muestra. Hasta ahora nosotros habíamos trabajado más que nada a partir de muestras estadísticas o datos, en los cuales armamos si se quiere, informe descriptivo, un análisis descriptivo de ciertos parámetros, ¿no? Estimábamos la función de densidad, estimábamos la función de distribución, estimamos la media, estimamos el desvío, estimamos el coeficiente de asimetría, hicimos varios gráficos. De ahora en más, recuerden que esa muestra estaba extraída de una población. La población era como el conjunto de los infinitos datos posibles que uno puede tomar, si se quiere es algo más abstracto. Y dentro de esta población es que estaban los verdaderos valores o las verdaderas funciones, la verdadera función de densidad, la verdadera función de distribución, la media, la varianza, el coeficiente de asimetría, el coeficiente de kurtosis, cualquier parámetro real que nosotros a través de la muestra tratamos de estimar o dar un valor, ¿sí? Entonces, nuestra población era lo que representaba la variable aleatoria x que medíamos. En esta parte de la materia, en estos videos que vamos a empezar ahora, vamos a proponer distintos modelos teóricos para la población, es decir, para distintas situaciones de interés económicas e industriales, vamos a tratar de proponer distintos modelos que tengan distintas características, es decir, muchas distribuciones que después nosotros vamos a poder usar para modelar distintos fenómenos que observemos. Entonces, como les contaba, la primera parte de esta parte de la materia vamos a trabajar con procesos industriales. En este caso vamos a hablar de un proceso continuo, es decir, un proceso que está continuamente en funcionamiento, sale producción, en este caso trabajamos con jugo de naranja, es decir, nuestro proceso envasa botellitas de jugo de naranja. Vamos a concentrarnos más que nada en esta parte del proceso, que es el proceso de envasado, y nuestra variable aleatoria de interés en este momento va a ser el volumen de jugo que arroja la máquina a cada botella. Vamos a decir, después vamos a encontrar razones para decir por qué nuestra variable aleatoria x tiene distribución normal, o para nosotros va a tener distribución normal con media mu 250 y desvío sigma 25. ¿Por qué modelamos esta variable, o sea, el volumen que larga la máquina a cada botella, como una variable aleatoria? Y lo que ocurre es que en la realidad el proceso funciona con un cierto error. No todas las botellas van a tener exactamente el mismo volumen porque existen factores que alteran el valor que recibe la botella, tanto para arriba como para abajo. Entonces, para nosotros, como ingenieros que estamos modelando este proceso, va a ser una variable aleatoria, ¿sí? En este caso, recuerden cómo era la forma de la función de densidad de la normal, va a ser una campana. Esa campana va a estar centrada en la media mu 500, que podemos suponer que ese es el valor nominal de las botellas, y va a tener un cierto desvío estándar de 25, que va a ser el desvío estándar. Recuerden que es la distancia que hay entre la media y el punto de inflexión de la curva. Buenísimo, entonces las botellas van a salir distribuidas aleatoriamente de acuerdo a esta ley, algunas más chiquitas, algunas más con un poquito más de líquido, pero en la mayoría alrededor de la media, ¿sí? Ahora, hagan de cuenta entonces que el proceso tiene una tolerancia, le vamos a llamar tolerancia a ciertos valores que yo considero que son aceptables y otros que considero que no. Entonces, nuestra tolerancia para el proceso es que estemos más menos 5 mililitros desviados respecto de la media, ¿sí? Entonces vamos a estar entre 245 y 255 tolerando, o vamos a decir que las botellas que están en ese lapso, en ese rango, van a ser consideradas buenas, y todas aquellas que caigan por fuera, ya lo voy marcando el área acá en la campana, van a ser consideradas
defectuosas y vamos a tener que reprocesarlas, ¿sí? Entonces acá, en esta etapa de control, se separan las botellas reprocesadas y en función de la campana de Gauss, en función de la distribución que yo tenga, vamos a tener un cierto porcentaje de defectuosos o probabilidad de que una botella sea defectuosa, que va a estar dado, este P va a estar dado por el área que queda por fuera de la tolerancia, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, ahí fíjense, el P va a estar viendo o midiendo cómo es la efectividad de mi proceso, o sea, o el rendimiento de mi proceso, si se quiere, en esas palabras. Muy bien. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que la cantidad de líquido dosificada es una variable normal? Recuerden que es solo un modelo, es decir, yo no, a ciencia cierta, en la realidad no conozco exactamente cuál es la distribución de los volúmenes, pero necesito proponer un modelo para poder describir este fenómeno en forma fácil y que refleje la realidad del proceso. ¿Qué ocurre? En la mayoría de los procesos industriales, uno espera que la variable que se está midiendo esté bastante, o se comporte bastante bien, o bastante en forma poco dispersa alrededor de un valor, ¿no? Que esté centrada en un valor. Y como es un proceso industrial que tiene bastante control, nosotros vamos a decir que las desviaciones van a ocurrir tanto para arriba como para abajo, es decir, va a haber botellas con más o menos volumen, con la misma probabilidad, es decir, hay cierta simetría que uno podría esperar. Recuerden que eso proviene de que hay muchos controles en la variable, digamos, muchos sistemas de control que actúan en la máquina para que la botella salga con un volumen final, ¿sí? Entonces, una variable que tiene un centro, que es una variable simétrica, es decir, las desviaciones tanto para arriba como para abajo ocurren con la misma frecuencia. Es un modelo, y además conocemos la campana de Gauss, que es una distribución bastante simple, bastante conocida, bastante fácil de calcular. La usamos para modelar esta variable aleatoria. Yo tranquilamente podría decir, bueno, en vez de poner una normal, propongamos otra, es decir, una uniforme, por ejemplo, centrada en el valor 250. O también podría decir, bueno, propongamos otra, en vez de ser una uniforme, que sea una triangular, centrada en 250. ¿Ven que todos esos modelos también pueden llegar a ser válidos? Pero nos interesa especialmente la campana de Gauss por su facilidad de cálculo, porque es muy conocida, porque permite transformaciones que sabemos qué distribución tienen, es decir, se puede simular muy fácil. En fin. Ahora, esta campana de Gauss tiene parámetros. Los parámetros son, como ya dije, la media mu, que es el valor donde está centrado la campana, y el desvío sigma, que es esta distancia, que es la que mide de alguna manera la apertura de la campana. Y de alguna forma estos dos parámetros, mu y sigma, son muy importantes porque son los que hacen que se mueva, o son los que de alguna forma yo tengo que tocar, aumentar, disminuir o mover para lograr que mi proceso funcione de acuerdo a como yo quiero. Fíjense, por ejemplo, qué pasa si yo modifico la media mu. ¿Qué pasa si mi proceso, en vez de funcionar con una media de 250 calibrado, funciona con una media un poquitito más arriba? Ven que acá en la campana de abajo está corrida la media. Se descalibró el proceso, la media se corrió para arriba, aumentó un poquitito el volumen medio que reciben las botellas, entonces va a haber un aumento, se esperaría que haya un aumento en el porcentaje de las botellas reprocesadas, ¿sí? Por otro lado, puede pasar que yo cambie el desvío estándar, ¿no? El desvío estándar sigma se mueve en forma independiente a la media, es decir, yo modifico algo en el proceso que hace que haya más precisión. Precisión significa que los resultados son más parecidos entre sí, disminuye el desvío estándar, disminuye esta distancia del centro al punto de inflexión de la campana, y por ende, en este caso, lo que estaríamos logrando es una disminución del porcentaje de defectuosos. Eso, disminución del desvío, en general tiene que ver con una máquina mejorada, reparada, una máquina nueva, con una mejor tecnología, que funciona con mayor precisión. Entonces, en nuestro modelo, acuérdense que ahora estamos hablando del modelo, los parámetros mu y sigma son los que determinan
moviendo esos parámetros muy sigma yo logro alterar el resto de las cosas que dependen de este modelo. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a distinguir un poquito dos maneras de ver este proceso, dos maneras de controlar este proceso. Hasta ahora lo que mencionamos es que cuando salen del envasado las botellas se controlan y se mide el volumen de cada una de ellas. Y a ciencia cierta, uno después del proceso va a poder observar o saber exactamente qué volumen tiene cada botella. Entonces, la variable aleatoria de control es el volumen de jugo arrojado por una máquina, que es la que hasta ahora venimos trabajando. ¿Sí? Es la que nosotros estamos manejando desde el principio. Cuando uno controla midiendo una variable, es decir, cuando uno mide el volumen, el peso, la aislación eléctrica, la concentración de un contaminante, o sea, cuando determina un valor, se dice que está controlando un proceso por variable. ¿Sí? Entonces, nuestra variable aleatoria de estudio siempre va a ser una variable aleatoria continua. En este caso, la que estuvimos modelando como una normal. ¿Estamos? Tranquilamente podría acá hacerse un control por variable que sea el peso de la botella. Entonces, esa variable es la variable de interés, que nosotros después uno se pregunta, ¿qué distribución le pongo? ¿Es normal? ¿Tiene distribución normal? ¿Tiene otra distribución? Muchas veces nosotros en la práctica vamos a tener que suponer o asumir ciertos modelos, como decir, bueno, yo supongo que esta variable, por tratarse de un proceso controlado, va a ser una normal. ¿Estamos? Va a tener una media, va a tener un desvío estándar. Es decir, modelo una variable continua para describir el resultado de un control en el proceso. Hay otra forma de controlar que se llama control por atributos o control por atributo, que en vez de, digamos, vamos a inspeccionar las botellas, pero en vez de obtener exactamente para cada una de ellas el valor real de cuál es el volumen, voy a utilizar una tecnología que me determina si cumple o no cumple cierto atributo. Por ejemplo, en este caso yo voy a utilizar una tecnología de control o un medidor que me dice si la botella está o no está cumpliendo el requisito que yo quiero, la tolerancia que yo quiero. Entonces, en ese caso, la muestra, la observación, no va a ser una variable continua, sino que va a ser una secuencia de ceros y unos, ¿no? Por ejemplo, un 1 o un true lógico si la botella cumple, o un false si la botella debe ser reprocesada. En este caso yo no tengo la información exacta de qué volumen tiene, sino solamente el cumplimiento de un atributo. En este caso, variable aleatoria de muestreo va a ser una variable discreta. Por ejemplo, imagínense que a la salida de la producción yo voy a controlar 30 botellas. Entonces como no tengo exactamente el dato de cuánto tiene cada uno, voy a solamente saber qué cantidad de botellas son las que deben ser reprocesadas de un total de 30 inspeccionadas. Ahora, nosotros, ¿se acuerdan que habíamos visto en el repaso de probabilidad el modelo binomial o la distribución binomial que se utilizaba para contar la cantidad de favorables de un total de ensayos realizados? En este caso son 30. ¿Sí? Las favorables para mí van a ser las botellas que deben ser reprocesadas. Recuerden que podemos llegar a decir nosotros que esta variable n va a tener distribución binomial de parámetro n igual 30 y p. Recuerden que este p debe ser el mismo para todas las botellas. Eso se cumple porque todas provienen de la misma producción, del mismo proceso, digamos. Y fíjense que acá, antes, si yo modelaba con una normal, mis parámetros de control eran mu y sigma, esos eran los parámetros que determinaban el rendimiento del proceso. Ahora, en este caso, el parámetro que determina el rendimiento o la calidad del proceso es la proporción de defectuosas P, o la P de éxito, como se le suele llamar, proporción de defectuosas. Y va a cambiar totalmente la forma o el abordaje que nosotros le vamos a dar, ¿sí? Recuerden nuevamente que la binomial también es un modelo en el sentido de que me pide algunos requisitos matemáticos que tiene que cumplir.
Por ejemplo, que las observaciones sean todas independientes, que la P sea constante, que solamente haya verdadero o falso, ¿sí? Esas cosas son requisitos matemáticos que me permiten a mí usar este modelo de variable discreta para describir el control. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora para aplicar un poco el concepto de control por variables a el caso de los jugos de naranja, de las botellas de jugo de naranja, con un ejemplo que prácticamente puede reflejar la realidad de muchas empresas, un control bastante sencillo que se puede hacer sobre un proceso. Imaginemos que estamos en la línea de producción y vamos a tomar al azar el volumen, es decir, vamos a conocer el volumen de las botellas. Vamos a hacer de cuenta que tenemos nuestra variable aleatoria x sub i, que tiene distribución normal. Vamos a suponer que la media vale 250 mililitros y que ajustamos el valor del desvío a 10 para disminuir el porcentaje de defectuosos. ¿Se acuerdan que antes era 25 y vimos que bajando el desvío se lograba disminuir? Bueno, ahora lo voy a disminuir a 10 para tener un porcentaje de defectuosos un poco menor que antes, que era demasiado alto. Nosotros lo pasé por alto en el momento de mostrarlo, pero se veía que eran bastante rechazadas para este proceso. Y vamos a tener una muestra, ¿no? Estas x sub i van a ser varias, x1, x2, en este caso son 30 que voy a observar. Todas van a ser independientes, idénticamente distribuidas, cada una de ellas. 30 botellas al azar. Y me dicen que para controlar la producción lo que vamos a hacer nosotros es calcular la media muestral de las observaciones. ¿Para qué se hace calcular la media muestral? Bueno, es un promedio. El promedio de alguna manera me da una idea de cómo está trabajando mi proceso. Entonces vamos a calcular. Vamos a definir entonces qué se hace. Para obtener promedio, lo que tengo que hacer es sumar las observaciones que yo voy a tener y luego dividir por la cantidad total que hay, o sea, por 30. Eso que está ahí es una transformación de la muestra original. Sumo los valores y divido por 30. Y fíjense, esto se llama promedio de los 30 datos que yo voy a observar. No sé cuánto valen todavía, es decir, no tengo el valor, simplemente lo estoy planteando y fíjense que lo estoy planteando como una variable aleatoria, en el sentido de que depende de datos que todavía no tengo, es un comportamiento aleatorio. Los promedios que yo observe van a ser aleatorios. Y nosotros a esta transformación le vamos a llamar x raya. O ya le llamamos x raya antes, en estadística descriptiva, pero en estadística descriptiva conocíamos los valores, sabíamos cuánto nos había dado cada una de las 30, entonces para nosotros x raya era un dato, un valor numérico. Ahora para nosotros x raya va a ser una variable aleatoria porque va a depender de datos aleatorios. Muy bien. Entonces me preguntan acá, calcular el promedio superado el 90% de las veces. Es decir, de esta variable aleatoria nosotros vamos a tener que obtener un fractil o un cuantil. Es decir, un x chiquitita raya que cumpla la condición que la probabilidad de que la variable aleatoria promedio sea mayor a ese valor sea 0,9. Superada el 90% de las veces. En el sentido de decir, bueno, obtengamos un promedio que sea chiquitito o un valor raro chiquitito para el proceso que estamos viendo, ¿no? Con estos parámetros muy sigma fijos establecidos. Buenísimo. Entonces, para encontrar este fractil lo que tengo que hacer es obtener la distribución de x raya. Recuerden que nosotros habíamos dicho en el repaso de probabilidad que había una propiedad que se llama combinación lineal de normales, que me dice que cualquier combinación lineal de variables aleatorias normales independientes me devuelve una variable aleatoria normal. En este caso, fíjense que x raya es una combinación lineal porque es lisa y llanamente ir sumando 1 sobre 30 por x1 más 1 sobre 30 por x2 y así todos los datos. Se trata de una combinación lineal de normales. Entonces vamos a poder decir que x raya tiene distribución normal. El promedio
de los 30 datos va a tener distribución normal. Hago una aclaración ahora para mencionarles que la palabra promedio nosotros también la llamamos en estadística descriptiva media muestral o media de la muestra, ¿sí? Entonces, los promedios que yo observe del proceso se van a comportar de acuerdo a una normal. ¿Y qué parámetros va a tener? Bueno, va a tener un mu de x raya y va a tener un sigma de x raya. Usando las propiedades de media y varianza que también vimos en el repaso de prueba, podemos calcular rápidamente esto. Yo después les voy a mostrar bien cómo es, pero resulta que el mu de x raya es mu, o sea, la media de la variable x, 250, coincide exactamente la media del promedio con la media de la variable que estoy observando, y que el desvío del promedio es el desvío original de la variable que estoy observando dividido raíz de n, que es el tamaño de la muestra. En este caso, 10 dividido raíz de 30 es el valor. ¿Vamos? Muy bien. Entonces, vamos a hacer la cuenta de cuánto da el valor 10 dividido raíz de 30 para ya tener el dato. Eso me queda aproximadamente 1,82. Y necesito encontrar, si quieren podemos dibujar ahora que tenemos la distribución de los promedios, x raya, puedo encontrar, la media va a ser 250, el desvío va a ser 1,82. Necesito encontrar el fractil que está de este lado, ¿no? El x raya chiquitita que acumula 0,1 a izquierda. Ese es el que estoy buscando. Observen que estamos hablando de promedio, ¿no? Y el promedio de los datos tiene una varianza mucho menor a un dato solo. Fíjense que 10 es el desvío de un dato solo. En cambio, el promedio de varios datos tiene un desvío mucho más chiquitito. Observen eso nomás. Bueno, para obtener este valor simplemente lo que tenemos que hacer es estandarizar la variable. 1 menos la f de x raya valuado en el x raya chiquitita. Le vamos a poner k a este por simplicidad. Valuado en k me tiene que dar 0,9. Entonces f de x raya en k me tiene que dar 0,1. Esto se corresponde con el dibujo que está acá de este lado. Y luego estandarizamos phi de k menos 250 dividido el desvío, que es 1,82, me tiene que dar 0,1. Entonces, si phi de algo da 0,1, es que algo, o ese algo que está ahí, sigo acá, ese k menos 250 dividido 1,82, es el fractil Z01, que lo buscamos en la aplicación. Lo buscamos en la aplicación y el resultado es menos 1,2816. Y de acá puede salir el resultado final de esta cuenta, menos 1,2816 por 1,82 más 250, 247,6 mililitros. Vean que, ¿qué quiere decir? Si yo voy a tomar una muestra del proceso, observar el promedio de esa muestra de 30, es muy raro encontrar un valor tan chiquito como este. Me da como una idea de, bueno, ahí tenemos un umbral, si se quiere, para detectar desviaciones. Más adelante lo vamos a ver con mucho más detalle.